Señor Juan Carlos. Soy yo que sí. Ay, sí, tú. Miren, Esto es así, señor. no, nosotros estamos muy contentos porque ayer a propósito, como decía en la introducción del programa, a propósito de Sonia Mateo y sus tweets, bueno, pues... Mi campaña, un Nacho para Sonia, no Sí. olviden mi campaña. Entonces, un Nacho para es una mujer Sonia. exitosa, sí. Pero le ha funcionado Nacho para eso. Sonia, señor, el Nacho no puede costar tanto. Ya yo puse los 2 primeros pesos en mercancía para comprarle un Carolina, Nacho a pero Sonia. ella ha funcionado así. bueno, entonces tenemos... Ella es una vergüenza del Congreso, es No, una yo vergüenza pienso- del Estado yo- y es un ejemplo yo pienso que de ella una es- vez del sistema de educación fallido que tenemos en Ella República es la Dominicana. representante, Eso es ella es, para que ustedes tengan claro, ella es la representante de Dajabón. O sea, eso significa eso. En Dajabón todo el mundo escribe así y se expresa así todo el la mundo. mayoría. No estoy de acuerdo. Bueno, en que la mayoría probablemente, pero no es que todo el Por mundo. eso a la mayoría no le importa. Es más, tenemos aquí al catedrático Mira universitario esto. Juan Aderso Rivera, quien va a hablar con nosotros sobre precisamente eso, sobre nuestra preparación en el idioma. Juan Aderso, gracias por aceptar nuestra llamada, nuestra invitación. Yo entiendo que lo que ha pasado con esta señora que escribió unos tweets elogiando varias cosas y que salieron con muchos errores ortográficos, yo quiero que tú nos digas qué significa esto en términos de representatividad para un pueblo para un pueblo como el nuestro, que es un pueblo tercermundista, con un proceso de educación en desarrollo. Háblanos Quizás, de eso. perdón, antes de que Juan hable, que coloquen quizás los tweets al aire para poder Para edificar un nueva poco al vez público. Pero mientras tanto... Juan, bienvenido y responda a la pregunta de Juan Carlos. Muchísimas gracias. Mira, que lo diga una persona común, corriente, del pueblo, Ahí está moviendo quizás, el Juan. quizás, Esto es otro, a la pantalla. esto es uno nuevo. quizás se pueda perdonar. Pero cuando se trata de una senadora de la República, se supone que es un ejemplo, que es una persona que representa a la mayoría del pueblo dominicano y sobre todo porque su función es legislar, hacer leyes. Pero ¿qué resulta entonces con el común del pueblo que dice, bueno, pero si la legisladora puede expresarse de forma incorrecta y muchas veces no en términos de comunicación escrita, sino de comunicación oral, de forma irreverente? Pero no sería al revés, Juan Adelso. No sería que precisamente por ser ella la representatividad de un conglomerado, es precisamente lo que ella está haciendo un señuelo de lo que ahí en ese común hay. Bueno, yo no sé lo que tú le llamas señor, yo lo que sé es que ella representa a un sector importante de la sociedad y que se supone que debe ser un modelo. Juan Carlos se refiere. Perdón, pero una cosa es lo que estamos suponiendo, pero que además tenemos que diferenciar el punto tuyo, que es el punto de la representatividad en el accionar en una cámara de representantes políticos, de acciones que afectan mayoría. Eso es una cosa. Otra cosa es el modelo al que tú te refieres, Juan Adelso, que debería ser un líder. Sí. Eso es otra cosa. Que de hecho ella lo es. Perfecto. Sí, en su comunidad. Entonces, a eso es que me refiero. No estaríamos viendo en esta representante precisamente que ella representa a un grupo de personas cuya preparación está es cuestionable porque el Estado no funciona. No estaríamos hablando la región de fronteriza. Bueno, pero no se trata ni siquiera de una región en específico. Se trata de que el Congreso de la República Dominicana es un congreso donde hay mucha gente inteligente, hay grandes intelectuales y de hecho personas de diferentes profesiones, básicamente abogados y esto, médicos. El otro día yo escuché una declaración de una diputada de San Pedro de Macorís y me pareció impresionante. Entonces hay de todo un poco, hay de todo un poco. ¿Impresionante por qué? Por las cosas que dijo y sobre todo por la forma como se expresó. ¿Cómo? ¿Mal? ¿Bien? Muy bien. Pero estamos hablando de una médico, estamos hablando de una médico. Ahora, yo no conozco la formación académica de la senadora de... Quinto semestre de Economía en la Universidad Central del Este y cursó el bachillerato completo en el Liceo Público de Dajabón. Bueno, hasta allí llegó. Bueno, pero hay un punto. Es senadora del país. Es senadora, pero el problema es que el Senado dominicano, es decir, nuestros legisladores, entiéndase, diputados y senadores, la mayoría, y da mucha pena decirlo, son personas con muy poca formación académica, con muy pobre formación académica, que todos sabemos las razones por las que llegan ahí. Ese es mi punto. Pero eso es lo que quiero decir. No, es lo que tal vez él y yo estamos de acuerdo, pero no logramos expresarnos correctamente el tema. O sea, ese es mi punto. ¿Por qué
nosotros permitimos, y esto es un asunto que nace de nosotros como sociedad y como ciudadanos que somos los que ejercemos el derecho al voto, pero ¿por qué no hay, como hay requisitos para poder aspirar a ser un candidato, de una preparación académica que te prepare, que te lleve? Porque aquí hay un problema, aquí hay políticos por popularidad, no hay políticos de carrera, son muy pocos, y esos son los que realmente están en la cúspide de todo lo que es el Estado y sus instituciones. Pero ¿por qué nosotros podemos permitir como Estado, como sociedad, nosotros como ciudadanos, tener legisladores que ni siquiera tengan un título, y no estoy hablando de doctorados y especialidades, un título universitario? Mira, ese es un problema muy profundo que hay que verlo desde el contexto de lo que es realmente la dominicanidad, de lo que es la República como nación, como Estado, que es un Estado que se ha ido formando quizá a tropezones o a trompicones, como dirían algunos, pero donde realmente la gente llega a ciertas posiciones sin saber a lo que va, sin ni siquiera una formación elemental. Juan Adelso. Hay diputados que llegan solamente a levantar la mano. Juan Adelso, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una cosa es la representatividad política. Si se hiciera lo que dice Carolina, entonces no tendríamos una democracia, porque no es cierto que las sociedades están compuestas de un solo nivel intelectual. No es verdad. Entonces, si nosotros nos permitimos eso, ahora mismo, por ejemplo, Jacqueline, ahora no recuerdo el nombre, que fue dirigente de Modemu, de la Asociación Dominicana de Trabajadoras Sexuales, de Mujeres Trabajadoras Sexuales, es una representante en el Congreso, en el Senado. Es que una cosa es representar un sector, Juan Carlos, y otra cosa es que por democracia, y porque la democracia aquí es tan amplia para algunas cosas y tan exegética y cerrada para otras, se te permita a ti crear leyes que manejen a mayoría, porque hay un problema, y es que el Congreso es, señores, donde nacen, se crean y de donde salen las leyes, que lo rige a usted y me rige a mí como ciudadano. Entonces, una señora que escriba feliz con ese al final no debe de crear una ley que me rija a mí. Sí lo puede, porque para eso hay otras personas que se encargan de corregir la letra de la ley. Sí, una cosa es la acción política. Hay correctores. Una cosa es la acción política de crear una norma que nos permita y nos beneficie a la mayoría o nos regule a la mayoría, y otra cosa es tener una capacidad o una incapacidad para escribir incorrecta o correctamente. No es lo mismo. Tú no puedes pedir. Que ella sabe la diferencia entre septiembre y septiembre? Lo tiene. Pero no importa. Pero no importa. Pero sí debe conocer. Eso influye en la decisión que usted no influye. Tome, Sí importa. Sí importa que en septiembre se escriba septiembre o septiembre en Dajabón pasa determinada cosa que a ellos les afecta. Entonces, eso es distinto, perdón, esa es una cosa. Y la otra cosa es que también nosotros tenemos que tomar en cuenta, es que yo acabo de perder el libro. Juan, el dominicanismo, ¿qué tanto nos permite? ¿Qué tanto nos permite el dominicanismo? O los dominicanismos. O los dominicanismos. Son las formas peculiares que tiene cada pueblo, cada país. Por ejemplo, fíjate, es fácil. Hay expresiones que nosotros las podemos entender, pero si tú se las dices a otro sujeto de otra nación, posiblemente se queda en el aire porque no lo entiende. En Venezuela me dicen que cuchara. Sí. Tú dices cuchara en Venezuela y es una mala palabra. Y es una palabra muy obscena. Sí, pero el origen de las palabras obscenas, Juan Fidel, ¿de dónde viene? Por ejemplo, ahora mismo a nosotros 5 nos está pasando, y a usted en su casa también, le está pasando por la cabeza varias malas palabras de las que usted conoce y sabe. Entonces, por ejemplo, yo estoy full de malas palabras. Por eso, entonces, ese origen, cómo nosotros, cómo cada pueblo crea sus malas palabras. Porque, por ejemplo, en el caso de cuchara, hace alusión directamente, creo que a los senos, ¿verdad? No. Pero bien, a la parte femenina, a la parte pudenda femenina. Entonces, sin embargo, aquí el término es otro. Entonces, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? No, lo que pasa es que proceso se da? Las lenguas son estructuras abiertas. Y vivas. Abiertas, vivas, evolutivas, que cambian, que se reinventan. Si ustedes analizan, hace posiblemente 10, 15 años no había expresiones como las que se usan ahora, sobre todo las que se basan en la tecnología. Por ejemplo, las palabras como vipear y todo eso no se usaba. Son verbos nuevos. O whatsappear, por ejemplo, que es un verbo nuevo. ¿Están aprobados? La Real Academia de la Lengua se reúne cada cierto tiempo, y entonces lo que hace es que palabras que porque fíjense que las lenguas son lo que se habla, lo que es la lengua común,
se convierte en norma. Y es una norma lo que es entiende aprobado. eso. Lo que la gente entiende como bueno y válido se convierte en norma, por lo tanto está bien. Por ejemplo, lo que hace la Real Academia o las reales academias que funcionan en cada país es que cada cierto tiempo entonces aprueban como bueno y válido el uso de ciertos términos porque ya todo el mundo lo... ¿No iría esto calando tanto o la sociedad se ha ido modernizando tanto que pudiéramos en algún momento determinado perder la esencia de la lengua española per se y entonces los coloquialismos arroparían totalmente el habla? No, definitivamente no, porque son procesos que se van dando. Llega un momento en que algunas expresiones, fíjate cómo se convierten en un hábito y la gente al final termina aceptándola como buena y válida. Juan, Hay expresiones que quizás yo en principio no pueda aceptar porque no son de mi léxico común, pero al final la gente termina aceptando lo que ya todo el mundo Este programa Como limonada coco. es interactivo. Vamos a recibir llamadas del público a través del 809-689-0505. Aló, buenas. Se cayó. Se desesperó. Cayó. Entonces, en el caso Juan Carlos y yo hablamos mucho. No. En el caso... Hay otra llamada. Aló. Otra llamada. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla y de dónde? Edward de Santo Domingo. Adelante, Edward. Estoy totalmente de acuerdo con Alberto, que en el sentido de que hay políticos que tienen un título universitario y como quiera escriben mal, con mucha falta ortográfica. Entonces, eso no indica nada de que... Estoy totalmente de acuerdo con el comentario de Alberto. Gracias, Edward. Ustedes están alimentando la opinión de Ana Carolina, de que usted tener un título aquí en este país vale nada. Si usted no tiene fuerza, el título no sirve de Juan, nada. el Pero chateo, eso las tiene redes que ser una sociales combinación. ha creado una Sí, especie de es lenguaje más propio. cómodo. Que lo que, dime a ver, monta. Yolanda. Eso está afectando Un mucho saludo a la para juventud Yolanda. hoy en día. Porque tú ves que de repente van a redactar un texto formal y te ponen que lo que. Yo como profesor universitario realmente tengo que vivir la experiencia en el día a día. Sobre todo yo enseño básicamente a los estudiantes que llegan a la UAS letras 011 y 012. Ay, qué español maravilla. 1, español tú te 2. encuentras con cualquier cantidad Y de tú te disparate. encuentras con, bueno, pues porque es que ya vienen también con un hábito que no existía antes y es justamente el uso de ciertas abreviaturas. ¿A usted le han dicho monstruo? ¿Qué es lo que? Sí, claro que sí. ¿Y te lo claro han que sí. escrito? ¿Te lo han escrito en alguna Claro que alguna lo escriben, tarea? pero no solamente eso, sino que hay jóvenes, y quiero que se sepa que no solo en la UAS, en cualquier universidad Esa del señora, país, Sonia que, Mateo de la UCE. por ejemplo, que llegan y tú lo pones a redactar un texto y no son capaces de redactar, por ejemplo, un texto de un párrafo porque no tienen manejo de la lengua. Entonces, ¿quién Lo que tiene pasa que con Sonia creo que es cuestionarse? eso, es un pobre manejo de la lengua. Claro. Creo que ese es el problema de Pero la Mira qué ¿quién bonito tiene la sonó culpa? eso. Un pobre manejo Sí, de la lengua. Eso claro, era lógico. Pero Catedrático ¿quién, tiene. ¿quién tiene la responsabilidad de haber parido una mujer que llegue tan alto con tantas limitantes en términos de la lengua? Las estructuras políticas que tenemos, Entonces no es ella. ese es el resultado. Usted que es maestro, que es catedrático, que imparte docencia, ¿entiende que hay un sistema de educación fallido en la República Dominicana? Definitivamente, pero es un sistema fallido, Aún pero con el 4% en el que cual sale de la no, Constitución esa es Eso otra es poco. historia. Es un sistema fallido, pero en el cual todavía yo tengo esperanza. Porque así como hay muchos profesionales con muchas deficiencias, pero también en este país existen muy buenos profesionales, muy buenos catedráticos, Y en ellos con muy yo buenas tengo fe. universidades. Lo que pasa es que existen lo que se llaman las diferencias individuales con las que muchas veces no se puede. Ojo, aun cuando tengamos un sistema fallido, la calidad nunca ha sido masiva. Bueno, Juan Anderson, Depende gracias. de qué, Y yo tengo- depende del sector también. Podemos seguir hablando fuera del aire, pero la catedrático. calidad nunca ha sido Yo masiva. tengo la fe y la esperanza en que esos buenos docentes sean los que lleguen al Congreso Nacional para que puedan, quítate, puedan No, responder. Todavía tú funciona. estabas en corto. Quiqueya Ay, aprende Dios mío. contigo. ¿Eh? Quiqueya, Ey, sí, vamos a la sí. pausa, a la vuelta mucho más. Esto es Sin Relajo, no se mueva, pero ya...